Sinceramente estoy encantado, estoy muy feliz, muy contento con todo que yo estoy viendo aquí, mirando las personas, el club, la gente. Entonces para mí es un placer muy grande y estoy muy ilusionado y con muchas ganas y estoy muy contento. Yo llego con una pasión muy grande porque para mí el fútbol es pasión, afición, estar unidos, juntos. Entonces yo tengo la forma de mirar el fútbol así, con mucha pasión. Entonces tengo la certeza que estoy en el club cierto con estos sentimientos que la afición tiene, que el club tiene. Entonces la mentalidad esta, las ganas, el objetivo lo más grande posible para llegar lo más lejos posible. Entonces estoy pronto y listo para darme todo. Aquí espero encontrar muchas ganas, mucha pasión, mucha ambición, porque el fútbol necesitamos de esto. El club como el Sevilla, con la historia que tiene, yo creo que encuentre mucha ambición y junto con la mía vamos a hacer cosas lindas. Entonces estoy muy ilusionado para empezar ya. Sí, el Sevilla ya algunos jugadores que ya han pasado por aquí o que conocen la ciudad, las personas, ya he hablado una otra vez conmigo y siempre he mirado el buen fútbol. Entonces, Sevilla siempre he mirado jugar. Sabe cuando tú miras el club y sabes que ahí tiene algo diferente. Entonces, siempre he mirado Sevilla con muy buenos ojos y la oportunidad cuando llegó para mí para venir no pensé dos veces. Entonces, creo mucho que estoy en el sitio cierto para hacer mi mejor fútbol. Cero dudas. Cuando la primera vez que me ha llamado, que el míster iba a llamar para hablar conmigo, yo dije que sí, que quería hablar con él. Seguramente la oportunidad se aparece y yo seguramente que yo sí. Yo transmití la posibilidad, la buena energía y la voluntad de estar aquí cuanto antes, porque yo sé cuánto es importante para nosotros jugadores también tener muy claro lo que queremos. El míster cuando habló conmigo me dio la confianza y obviamente que esto te deja con muchas ganas y por eso estoy aquí. Me parece un campeonato muy competitivo, un campeonato muy fuerte, como dice, distinto de los otros que ya jugué, pero yo creo que con la experiencia que tengo, con todo que ya pasé en estos años, tengo la experiencia buena y creo que va a ser un año muy difícil, pero un año muy productivo para nosotros y espero siempre lo mejor de la liga. Sí, los brasileños, siempre cuando hablamos de jugadores brasileños, obviamente que cuando pasan dejan buenos mensajes, dejan una historia bonita. Entonces, como tú mismo has hablado con Dani, Fabuloso, Adriano, Batista, entonces son jugadores que para mí son ejemplo y seguramente quiero seguir el ejemplo, el buen ejemplo para hacer una historia muy, muy linda aquí en Sevilla. Sí, no estudié español, pero por eso puedo hablar así, no 100%, pero ya jugué con otros compañeros que hablan español. Yo soy una persona que gusta mucho de hacer amistad, entonces siempre que tengo una oportunidad de hacer una amistad o de conocer una otra cultura, una otra lengua, estoy siempre ahí para aprender. Sí, son jugadores que ya conozco, obviamente más personalmente conozco como Oli Tecatito, que jugué con él 3 años, entonces son mis hermanos. Obviamente que los brasileños también, Marcão y Fernando, los brasileños están siempre juntos, entonces no tengo dudas que vamos a nos dar muy bien, tanto dentro del campo como fuera. Yo hablé algunas palabras con Tecatito y me dije... venga Alex, venga que te va a gustar mucho. El grupo es muy bueno, el club es buenísimo, la ciudad es increíble, entonces te va a gustar. Cierra los ojos y venga porque estamos te esperando. Básicamente esto. Entonces una otra palabra que me dejó con mucha confianza de venir. Obviamente que también la Champions fue una oportunidad de venir aquí también.
Obviamente que los jugadores quieren mucho jugar las mejores competiciones, estar siempre en el más alto nivel. Entonces, se tratando de un club como Sevilla, obviamente que estamos en el nivel top. Entonces, estoy muy ilusionado para llegar y jugar todas las competiciones con Sevilla. Monchi, desde el primer momento que encontré él en el aeropuerto, me he pasado las mejores energías, la ambición del club de llegar lo más lejos posible en la Champions, en la Liga, en las Copas. Entonces me habló que obviamente la pasión, como te dije antes, del club es muy grande, como la afición, como el trabajo del día a día, como el trabajo del míster. Entonces la ambición es muy grande, muy fuerte para ganar todos los partidos y estar siempre ahí arriba. Sí, conozco a Acuña, éramos de equipos diferentes, pero eso pasa en el fútbol. Hoy estamos del mismo lado, somos compañeros y para mí es un placer muy grande jugar con él. Ya hablamos una otra vez en el pasado. Obviamente que los dos vamos a dar lo mejor por Sevilla. Quien gana el club, el equipo, y nosotros vamos a estar siempre en la misma dirección. Siempre nos peleábamos porque era normal, ¿no? Dentro del campo se puede pasar todo, pero en una pelea saludable, ¿sabes? Positiva, ¿no? Nada con maldad. Ahora, como te dije, estamos del mismo lado y vamos a estar siempre juntos corriendo por Sevilla. Claro, eso dejamos con el míster, obviamente, pero como te dije antes, nosotros tenemos que estar del más alto nivel para el club, para el míster, para que podamos entrar en la cancha y dar lo máximo. Entonces, si jugamos juntos o no, creo que vamos a nos ayudar, obviamente, y vamos a dar todo por este club. Primero de todo, muchas ganas y mucha pasión, porque yo creo que este sentimiento que me llevó a ser el Alex Telles hasta hoy. Entonces, la calidad yo sé que tengo, pero creo que más que la calidad, el sentimiento y la pasión por fútbol. Pero hablando más personalmente, creo que obviamente la calidad ofensiva, las pelotas paradas, la precisión, yo creo que para mí es lo más importante que tengo. Pero creo que las ganas y la ambición de trabajar mejor todos los días es lo que tengo. Me ha contado que son muy calientes, muy apasionados por el club. Esto sinceramente me gusta mucho en el fútbol. Obviamente que antes de venir a Sevilla miré un poco en la internet la afición, porque esto me gusta. Creo que los jugadores dentro del campo sienten la afición, sienten la emoción del estadio. Entonces, para nosotros es muy importante esto. Entonces, estoy ansioso para encontrar el estadio lleno y para poder jugar por ellos. Juventud, sí, es un equipo ahí de mi ciudad, que en Brasil también es grande. Entonces me quedé ahí como 12 años haciendo la parte del niño y hasta el profesional, y después me quedé 12 años en el profesional y de Juventud, sí. Del Grêmio de Porto Alegre me quedé un año, fue muy rápido. Jugué el Brasileirão, la Liga ahí de Brasil. Fue muy rápido, fue un año espectacular y me fui directamente a Turquía, a Galatasaray. Sí, tuve un problema ahí con un partido, en un derbi, en un clásico, que batí cabeza a cabeza con otro jugador. Ahí no sé cómo dice muy bien en español, pero tuve un afundamiento de la fase. Hundimiento craneal. Sí, eso. Me quedé ahí como 2 meses, por eso que tengo esta marca aquí en la cabeza. Para mí, primeramente era un poco, tenía vergüenza, pero hoy es una marca para mí de mi carrera, de mi vida. Entonces carrego con orgullo. Primeramente no fue muy fácil porque era joven, tenía 19, 20 años, pero yo soy una persona que me gusta mucho aprender, está todo el día haciendo cosas nuevas, aprovechando las oportunidades. Entonces aproveché todo que tenía de nuevo. Después fue muy fácil. El fútbol obviamente que vamos aprendiendo año a año, día a día, entonces para mí fue tranquilo. Una etapa de crecimiento, de aprendizado y de mucha felicidad, alegría, porque jugué con grandes jugadores. Fue el primer club que
que jugué la Champions, tuve ahí momentos muy marcantes que me ayudaron mucho para el jugador que soy hoy. Fue un año creo que fue el año que más aprendí como jugador, así, con la liga, con la mentalidad de Italia, con la mentalidad del entrenador que en la época tenía, que era Mancini. Entonces yo, como era muy joven, era joven, entonces aprendí mucho, pero también he pasado un año muy bueno, he hecho muchos partidos y guardo con cariño. Yo creo que sí, yo creo que en el Porto fue hasta ahora el momento más que tuve la explosión de la carrera, que jugué creo que no lo más alto nivel por todo que pasó ahí. Entonces 4 años muy buenos que tengo mucho cariño. Obviamente hoy soy el jugador que soy gracias también a estos 4 años que tuve en el Porto, entonces tengo un cariño especial. Sí, el sueño de todo niño, de todo jugador, de jugar por la selección. Entonces, 2019 fue la primera vez que me fui a la selección. Ahí me torné un jugador completo, con una ambición muy grande y siempre aprovechando cada oportunidad en la selección. Entonces, para mí es un placer siempre y yo sé que las cosas que hago en club me va a hacer para que vaya otra vez a la selección. Entonces, por eso todo el día entreno en el máximo. Sí, el objetivo de todos los jugadores y para mí no es diferente. Tengo el objetivo muy claro en mi cabeza de jugar el Mundial. Obviamente el Sevilla ahora me dio la oportunidad de hacer mi trabajo con confianza y por eso también que estoy con muchas ganas de venir y dar el máximo porque sabemos que es un año muy importante. Sí, otro paso muy importante en mi carrera, un club como Manchester, el fútbol, la Premier también, un fútbol muy competitivo, entonces para mí también es un objetivo que tenía en mi cabeza. Aprendí mucho, creo que tuve momentos buenos ahí que me ayudaron también a ser como soy hoy. A un club que tengo orgullo de jugar, de ter jugado y de pasado ahí. Yo estoy listo. Desde que hablé primera vez con el míster, ya estaba entrenando, haciendo la pretemporada, entonces esta semana he hecho un partido, 90 minutos, entonces me siento bien. Obviamente que el míster que comanda, que hace todo, pero yo voy a estar listo, yo quiero entrenar ya para estar pronto y listo para el primer partido. Yo creo que va a ser muy fácil porque, como te lo dije antes, me gusta estar donde me siento bien. Desde el del momento que he escuchado sobre Sevilla, la ciudad del club, escuché con muy buena energía. Entonces, yo soy una persona muy familiar. Yo tengo mi mujer que está embarazada, mi hija va a nacer en Sevilla, entonces también es un momento especial que decidimos juntos para que este momento sea aquí en Sevilla. Entonces nada por acaso, yo creo mucho en Dios y por eso este momento especial Él guardó para que sea aquí en Sevilla. Entonces nada más justo que darme la confianza, la pasión y todo que tengo por el club cada día. Yo quiero, este año con Sevilla, yo quiero llegar no más alto nivel con el club. Títulos, obviamente, que el club vive de títulos, de trofeos. Y obviamente que este casamiento entre nosotros sea lo más lindo posible y que nosotros pues, podamos ganar todo y que todos salgan felices al final del año.